Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a Después del Ruido. Mi nombre es Gabriel Mántaras y es un placer enorme compartir contigo. Hoy quiero meditar contigo en una historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Seguramente la conoces, seguramente has escuchado, aunque sea uno de los personajes, porque es tan conocido este pasaje que se usa incluso en algunos dichos del día a día, etc. Casi siempre cuando hablamos de el buen samaritano. Seguramente escuchaste hablar del buen samaritano, el buen samaritano, etc. Hoy vamos a profundizar un poquito en esta historia, ver qué es lo que nos dicen las escrituras y analizar un poco qué es lo que Jesús está tratándole de decir a este maestro de la ley que viene a preguntarle con unas intenciones no muy buenas. Bien, el pasaje queda en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y empieza así. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con lo siguiente: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: Cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Entonces Jesús pregunta: ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores o ladrones? El intérprete de la ley respondió: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bueno, tenemos una situación bastante interesante entre este intérprete de la ley y la conversación que tiene con Jesús acerca de cómo ir al cielo. Obviamente vemos que el intérprete de la ley se levantó y Lucas nos expone en el texto que es para poner a prueba que él hace esta pregunta. O sea, el maestro de la ley no estaba buscando sabiduría de parte de Jesús, ni estaba tratando de comprender verdaderamente algo que Jesús le pudiera dar, sino que él estaba poniendo a prueba. Entonces le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, no le está preguntando algo básico como bueno, algo del día a día, algo práctico. Literalmente le está preguntando algo de lo más profundo de lo que se puede preguntar, y es: ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de ir al cielo, de tener la vida eterna? Entonces Jesús rápidamente, con su entendimiento de que estaba hablando con un intérprete de la ley, o sea, alguien que dedicaba su vida, su tiempo, su vocación era interpretar la ley y enseñar a otros también, le pregunta, le dice Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en la ley? Entonces, este intérprete de la ley, también recibiendo rápidamente una pregunta teológica de la cual estaba muy apropiado, le responde con un mandamiento conocido como el Shema dentro del ambiente judío, del contexto judío, que es una de los mandatos o de las frases
que Dios incluso había determinado por allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y es el principio que Dios establece con su pueblo para que no estuvieran en distintas tentaciones con ídolos y que esto también se pudiera producir y reproducir también de la generación en generación. Justamente este maestro de la ley automáticamente nombra el Shema y lo cita, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, intérprete de la ley, obviamente iba a tener esa respuesta teológica rápida porque era algo fácil para él resolver. Pero la cosa no se queda ahí, sino que ahora la pregunta que este hombre puede resolver, que Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Ahora toma otro rumbo y es una pregunta mucho más específica y que también pone a prueba a Jesús en este sentido. Entonces cuando Jesús le responde, bueno, respondiste correctamente a la pregunta, haz esto y vivirás. Literalmente Jesús le está diciendo, bueno, si haces eso vas a ir al cielo, tranquilo. Obviamente la intención del corazón de este hombre no era justamente recibir sabiduría de parte de Jesús, era ponerlo a prueba. Entonces el versículo 29 nos dice que este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y esto es lo que desencadena la famosa parábola del buen samaritano. Entendemos que una parábola es un relato en el cual, una historia en la cual se usa una situación común o cotidiana, sencilla, pero para enseñar una verdad más profunda, una verdad o una enseñanza que puede ser moral o espiritual. Entonces Jesús hace una parábola y le cuenta a este maestro de la ley algo bastante curioso, y ya vamos a ver por qué. Versículo 30 dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que serían ladrones, los cuales después de despojarlo, o sea, robarle y darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Bien, Jesús empieza a pintar esta ilustración y habla de puntos geográficos, Jerusalén, Jericó. Este no es el Jericó de las vueltas del Antiguo Testamento, es el Jericó del Nuevo Testamento, que quedaba más o menos a unos 29 kilómetros de Jerusalén, y el camino sí era un camino que iba en bajada, que era muy utilizado por los comerciantes, ya que Jericó tenía un punto bien estratégico comercialmente hablando, y también habían unos reconocidos oasis, que eran esos lugares en los cuales se podía descansar y pasar bien, y eran muy atractivos tanto para la gente que quería hacer comercio o quería visitar, pero también muy atractivo para los ladrones, quienes en el camino se escabullían, y era muy cotidiano esto de ladrones en este camino. Entonces, si bien sabemos que es una ilustración que Jesús está haciendo, podría ser una historia verídica que Jesús haya escuchado o haya visto en ese contexto. No sabemos bien, pero bueno, la ilustración narra que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de estos salteadores, ¿no? Le dieron golpes, le robaron y lo dejaron medio muerto. Es ahí donde Jesús introduce el segundo personaje de esta parábola, y es un sacerdote. Dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Este sacerdote era quien tenía la función de intercesor por el pueblo. Era nada más y nada menos que un hombre encargado de enseñar la ley. Tenía funciones que incluían, por ejemplo, ofrecer sacrificios. Tenía un papel religioso muy respetado. Este hombre que pasó caminando por ahí era un hombre que actuaba como el mediador entre Dios y las personas, entre Dios y el pueblo. Como Jesús está hablando, este hombre pasó, vio al hombre tirado ahí y siguió de largo, pasó caminando. Después aparece el tercer personaje en la obra, en la ilustración, que es un levita, que
también tiene un papel religioso muy importante, no tanto como el sacerdote, pero justamente los levitas eran pertenecientes a la tribu de Leví. Los levitas ayudaban en tareas del templo, cuidar las instalaciones, asistir a los sacerdotes, participaban en la música y también en servicios relacionados con la adoración. ¿Qué pasó con este levita? Bueno, vio la misma situación, este hombre que parecía muerto, porque Jesús especifica que estaba medio muerto, y cuando alguien está medio muerto uno no sabe si está o vivo o muerto. Parece que se murió, pero al parecer no estaba muerto. Seguramente estas personas vieron el cuerpo ahí tirado de este hombre, golpeado, roto, y miraron, cruzaron y siguieron de largo. Justamente el énfasis de Jesús en esto que pasó demuestra que si alguien esperaría misericordia de alguien, de alguna persona de la sociedad, era de un sacerdote, de un levita, quienes estaban en el templo, quienes conocían de Dios y quienes eran hombres apartados específicamente para obras de misericordia. Estos también tenían algunas regulaciones según la ley, y también una posible causa de que ellos siguieron caminando es que se especifica en la ley que los sacerdotes y los levitas, si tocaban algún cadáver, quedaban ceremonialmente impuros. Pero hay que ser cuidadosos con el texto, porque no nos dice que el hombre estaba muerto, sino que estaba medio muerto, y seguramente estos hombres evaluaron la situación cuando lo vieron tirado. Lo que resulta es que Jesús nombra las dos de las mayores autoridades del templo, de lo que es la ceremonia, y estos pasaron de largo. Vieron a este hombre herido, tirado en el piso, y siguieron de largo. Reitero, si nos esperaríamos que alguien demostrara una misericordia hacia el prójimo, eran estos hombres. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para quien pueda ayudar a este hombre? Es ahí donde aparece el último de los personajes, que incluso este maestro de la ley seguramente no se lo esperaba. Jesús dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ok, vemos entonces un samaritano que aparece en escena, que iba de viaje, no se dice ni a dónde, ni por qué, ni cómo, pero iba de viaje y pasaba por ahí. Entonces vio a este hombre y tuvo compasión. Este es un punto de contraste entre lo que pasó cuando estos hombres religiosos vieron al hombre y lo que pasa ahora, que pasa al samaritano, ¿no? Dice claramente el texto: cuando lo vio, tuvo compasión. Y es interesante que cada vez que se usa esta palabra, incluso en el griego, tiene que ver con una compasión que se traduce como conmoverse desde las entrañas. Es una compasión que no admite omisión. Es una compasión que viene acompañada de una acción inmediata. No es empatía, no es sentirse mal por el otro, es compasión. Ver, ser compasivo y actuar. Esta palabra compasión que está usándose acá tiene que ver con accionar y con moverse hacia la necesidad del otro. Una acción viva, un verbo continuo. ¿Qué pasa? Acercándose, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Este hombre samaritano lo vio, tuvo compasión y lo ayudó a sanar las heridas del momento. Lo ayudó con las heridas que él tenía en su piel, en sus brazos. Me imagino que muy golpeado estaba el hombre. Pero no solamente le dio un auxilio inmediato, sino que lo puso sobre su propia cabalgadura, su caballo, su camello, lo que fuera a tener, y lo llevó al mesón y lo cuidó. Un mesón era como una especie de establecimiento o posada para los viajeros en aquel momento. Era como una especie de hotel al paso. Entonces este hombre lo llevó al mesón y lo cuidó. Incluso al día siguiente sacó 2 denarios, que es una medida de dinero de esa época, y se los dio al mesonero, al dueño del lugar, y le dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Entonces, ¿qué pasa con este samaritano que hace lo que nadie se esperaba?
antes de ir a la conclusión de lo que está pasando en esta historia, en esta parábola, quiero darte un poco de contexto acerca de los samaritanos. Y para que juntos podamos ver el ingenio de Jesús y también la confrontación que hace con esta parábola, al poner como héroe, al poner como compasivo, misericordioso, a un samaritano, quien los judíos, quien seguramente este maestro de la ley, no lo consideraba ni siquiera como un prójimo. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Bueno, los judíos y los samaritanos se odiaban por diferentes razones. Una de ellas era el origen. Los judíos consideraban que los samaritanos eran una mezcla. Esto pasó con la conquista de Asiria, lo podemos ver en Segunda de Reyes 17, porque los samaritanos hicieron una mezcla con otros pueblos. Entonces ya eran como una especie de mestizos. Eran judíos mestizos, eran menos que un judío. Y para esa época nombrar un samaritano era un impuro, un mestizo, un traidor, un detractor. También tenían algunas diferencias sobre dónde debía adorarse a Dios. Por ejemplo, los samaritanos defendían el monte Gerizim y los judíos defendían Jerusalén. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 20. Y también tenían algunas diferencias en cuanto a la historia. Durante muchos siglos tuvieron conflictos políticos y religiosos, creando una profunda enemistad entre ambos pueblos. Pero ¿qué pasa? El judío normal, el judío piadoso, entre comillas, quien Jesús está confrontando con esta parábola, no consideraba ni siquiera un prójimo a un samaritano. Era un traidor, un mestizo, era algo que repudiaban. Inclusive lo vemos cuando pasa en la historia de Jesús con la mujer samaritana, cómo ellos tenían rutas para pasar por fuera de Samaria y evitar todo tipo de contacto con ellos. Bueno, resulta que Jesús pone en el medio de esta historia como quien da verdaderamente misericordia y apoyo a un samaritano. Ahora imagínense qué es lo que está escuchando este maestro de la ley. Está escuchando que Jesús está poniendo a un samaritano como alguien que demostró ser el prójimo. Y eso lo vemos cuando después Jesús le pregunta, bueno, ¿cuál de estos tres pensás que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Entonces el intérprete de la ley le responde, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Obviamente Jesús pone esta contraparte entre un samaritano despreciado, en los cuales los judíos los miraban por arriba del hombro, como alguien que demostró ser el prójimo. ¿Y qué está enseñando Jesús con esto? Jesús está dando un principio universal de amor al prójimo. Seguramente este judío y los demás que estimaban ser el pueblo escogido, que estimaban ser los que conocían a Dios, que tenían la ley, que hacían todas las cosas bien, su corazón estaba muy lejos de mirar al prójimo con un amor como Jesús lo está poniendo en esta parábola. Y Jesús también lo que está haciendo es tirando todo tipo de barrera étnica, todo tipo de barrera social entre quién es el prójimo. Porque seguramente si le preguntabas a un judío te iba a decir que un samaritano no era su prójimo. Ahora, con esta mentalidad de que un samaritano no era su prójimo, este judío no podía cumplir esta ley y por ende no se estaría ganando el cielo. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Qué pasa con los que dicen que son el pueblo escogido? ¿Qué pasa con los que miran por encima del hombro a los samaritanos de esta época? Y esto de samaritanos de esta época se puede ampliar mucho más y tener mucho más detalle en cuanto a qué se puede referir uno con samaritanos de esta época. Mucha gente ve personas durmiendo en la calle, pasando mal, y los ignora. Y eso podría ser algún tipo de samaritano para algunos. Para otros, esas personas que pienso que no se merecen ningún tipo de amor, ningún tipo de perdón, ningún tipo de nada de mí. Esas personas que no se lo ganaron o esas personas que para mí son repudiables. Bueno, ese es un tipo de samaritano también en nuestra época. Pero Jesús en esta parábola le está pintando a este hombre un panorama mucho más grande, un panorama mucho más amplio, una visión acerca del amor al prójimo que sobrepasa todo tipo de barreras
y que se define únicamente con un corazón compasivo como lo que tuvo este samaritano. Esta compasión de la cual se habla en este pasaje es la misma compasión que encarna Jesús en todas las historias en las cuales Él sana a las personas, hace milagros, las guía, les habla y gasta de su tiempo, de su vida, de su ministerio y de su energía, muchas veces cansado, muchas veces después de caminatas largas y sermones largos, todo por una compasión, por amor al prójimo. Jesús está poniendo estándares de compasión que quizás vos y yo pensamos que vivimos, que quizás vos y yo creemos que tenemos en el corazón. Pero hoy es un día para reflexionar y pensar en cuánto necesitamos nosotros ser compasivos con los demás, porque en algún momento Jesús fue compasivo con nosotros. Y no es una empatía, no es un me pongo mal por cómo está el otro, sino es veo la necesidad y la atiendo. Y gasto de mi tiempo, de mis recursos, de mi energía, de lo que sea que tengo, porque el prójimo lo tengo que amar igual que me amo a mí mismo y primero amar a Dios con todo mi ser. Que esta reflexión de hoy no sea una reflexión más, sino que nos invite a todos a pensar en Dios, necesitamos ser más como vos, más como con tu corazón, más reflejo de lo que sabemos que necesita el mundo, que es un amor y una compasión que nadie ofrece. Recordá, muchos hablan, muchos comentan, muchos critican, pero son muy pocos los que hacen. Y Jesús está llamando a los hacedores y no a los oidores. Así que, querido que me estás escuchando, te pido que reflexiones en las oportunidades que tuviste para demostrar compasión en esta semana. Y que podamos ver que la semana que viene vamos a tener muchas más oportunidades de demostrar una compasión real y un amor al prójimo que no tiene que ver con nuestros estándares o con nuestras maneras de medir al prójimo, sino que tiene que ver con un amor que Cristo solamente puede dar. Mi nombre es Gabriel Mántaras y te dejo un abrazo enorme. Nos vemos el próximo sábado a las 22 horas. Chau, chau.